Bueno, buen día, ¿cómo les va? Vamos a iniciar un poquitito el tema de la unidad 2, refrescando algunos conceptos, sin antes dejar de mencionar algunas cuestiones de la unidad 1 de Derecho Administrativo. Entiendo que les ha resultado complicada, quédense tranquilos porque así debe ser. La unidad está demasiado compendiada, son demasiada cantidad cantidad de conceptos con una terminología diferente a la que ustedes venían estudiando tanto en derecho privado, con necesita de una macrovisión de lo que es el Estado, que en una unidad sola es complicado explicar. He intervenido en el foro, les pido disculpas si en algún foro se me escapa alguna duda porque estoy manejando unas cuantas aulas, tanto en virtual como en estas presenciales que se han convertido en virtual, y las intervenciones a veces se nos pasan. Desde el punto de vista del léxico jurídico también es totalmente diferente, así que yo lo que les quiero dejar en claro es que vamos a seguir avanzando, pero vamos a volver a esta unidad como para que se saquen todas las dudas para aquellos que todavía no la leyeron en su totalidad. Así que vayan anotando las dudas. Yo seguramente más adelante voy a abrir un foro nuevo de las dudas para centralizarlas ahí y vamos a volver a trabajar sobre esto. Bueno, ahora quería empezar a charlar un poquitito de sociedades, que ya hemos empezado a verlo en el foro correspondiente y algún trabajito que les he dejado. Yo les he puesto la unidad de persona jurídica de instituciones de derecho privado para que la refresquen. Entiendan ustedes que nuestro objeto de análisis, nuestro objeto de estudio, cuando hablamos de sociedad, es una persona jurídica, es decir, es una persona de existencia ideal, no es la persona humana, pero sí la referencia a la persona humana y a los atributos de la personalidad nos va a venir bien. Es interesante que ustedes lo vean y hagan este trabajito de ver los atributos de la persona humana, el nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, y traten de reflejarlo en la persona jurídica. Y en realidad, en específico en las sociedades comerciales. En realidad, desde la modificación del Código Civil y Comercial, se modificó unas pocas cosas de la Ley 19.550, y una de las cosas que se modificó justamente es el nombre. Ahora solamente son sociedades. Para algunos viejos que venimos dando la materia y trabajando en esto hace tiempo, se nos escapa siempre el concepto de sociedad comercial, que la verdad es que no venía mal el denominarlas de esa manera, porque ya en el mismo nombre hacía referencia a lo comercial, al fin de lucro, así que era interesante esa denominación. Les pido disculpas si en algún texto todavía aparece, y si a mí se me escapa en algún momento. Eh, Antes existía la sociedad civil y la sociedad comercial. Hoy ya no existe más, por eso es que quedaron sociedades. Y lo importante que veamos es la naturaleza de la sociedad. Vimos el artículo 1, vimos cuáles son digamos, los requisitos que deben existir para que estemos en presencia de una sociedad. Ustedes ya vieron un estatuto, pero acá lo importante es ver la naturaleza. ¿Y qué finalidad se persigue? Estamos hablando de que las sociedades tienen, lo dice el mismo artículo 1, persiguen el fin de lucro. Ahora, ese fin de lucro se puede perseguir también desde una persona humana. ¿Y por qué una persona humana necesita de una sociedad? ¿Por qué el legislador sanciona una ley tan importante, con tantos artículos, con tantas normas, que crea toda una estructura, distintos tipos societarios, como vamos a ver en el futuro, desde la sociedad colectiva hasta la sociedad anónima, la de máxima complejidad? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué? ¿Se preguntaron por qué? ¿Por qué, no sé, Ford Motor Argentina Sociedad Anónima es Ford Motor Argentina, es una sociedad anónima y no es una persona humana que lleva adelante? Y en realidad hay dos, dentro de muchos argumentos y que dan respuesta a esta pregunta, hay dos que son los más importantes. Y uno es, justamente, que estamos hablando de sociedad, de mancomunar esfuerzos. Esto se choca un poquito con la posibilidad de la sociedad unipersonal, pero que ahora vamos a tener respuesta. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de lo que se denomina en los doctrinarios la affectio societatis, es decir, esa voluntad de las partes de crear algo nuevo que persiga
un objeto social a los fines de ganar dinero, a los fines de obtener un lucro. No lo podemos hacer solos. Se necesita una mancomunidad, no solamente de esfuerzos, en este caso estamos hablando de un esfuerzo económico, del aporte de capital en particular. Si estaríamos hablando de una sociedad anónima, quizá en una sociedad colectiva, en las sociedades de personas, también el aporte personal es muy importante. Pero en este caso, digamos que es tanto mancomunar esfuerzos personales y esfuerzos económicos en el aporte de capital. Pero hay otra finalidad cuando nosotros constituimos una sociedad, que no se da en todos los tipos sociales, porque por ejemplo una sociedad colectiva no se da, pero sí se da en los dos tipos de más utilización, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que es la limitación de la responsabilidad, que es la afectación de un patrimonio para llevar adelante un negocio. Nosotros, cuando pretendemos realizar un negocio nuevo, donde vamos a hacer un aporte, sabemos que va a haber riesgos y queremos acotar de la mejor manera ese riesgo. ¿Y cómo es acotar ese riesgo? Limitando nuestra responsabilidad, haciendo que haya una afectación de un patrimonio para llevar adelante ese negocio y que solamente sobre ese patrimonio, sobre ese capital, se puedan ejecutar las deudas de esa nueva persona jurídica que se crea. Entonces, nosotros, aportantes, socios, creadores, tanto originarios como si entramos con posteridad a una sociedad, vamos a ganar esa tranquilidad de la limitación de la responsabilidad, de decir, bueno, sobre nuestro patrimonio particular no van a poder ir los acreedores. Si el negocio va mal, yo tengo a resguardo mi patrimonio personal. Es decir, que tenemos una doble finalidad. Y esa doble finalidad es mancomunar esfuerzos económicos y pueden ser personales, y la limitación de la responsabilidad. Ahora, la modificación del Código Civil y Comercial está permitiendo la constitución de sociedades, en este caso sociedades anónimas, unipersonales. Entonces, el primer argumento o la primera finalidad de la que hablábamos, de que tiene que ver con la mancomunar esfuerzos, cae, y en este caso solamente estamos hablando de la limitación de la responsabilidad. Es el ejemplo perfecto para entender lo que es la limitación. Es afectar un patrimonio unipersonal. Una persona saca de su patrimonio una parte, crea una persona jurídica diferente de la persona humana, o puede crearla una persona jurídica, ya una sociedad puede crear otra, y esa nueva persona jurídica entra en el comercio y asume los riesgos sobre ese patrimonio nuevo. Bueno, esta era la pequeña explicación que quería darles respecto del concepto de sociedad. Creo que he cargado un trabajito práctico sobre sociedades irregulares. Y bueno, y les dejo picando una cuestión y que me la contesten acá una vez que vean el video, es qué diferencia ven ustedes y encuentran ustedes en la norma entre una sociedad de hecho y una sociedad irregular. Bueno, nos estamos viendo.